Hola, buenas tardes chicos, chicas, bienvenidos a clase. Bueno, pues hoy vamos a plantear tres problemas de examen del campo electrostático. Y como siempre os digo, pues sería interesante que todos los problemas anteriores que hemos visto de aplicación de la teoría, pues los tengáis trabajados, los tengáis vistos, incluso aclaradas las dudas, para bueno ahora poder empezar a trabajar con este tipo de examen y este tipo de problema de examen, quería decir, ¿vale? Bien, vamos a hacer este problema si os parece. Venga, vamos a suponer que tenemos una esfera aislante sólida de radio R. Tenemos una esfera, ya sabemos que es aislante, de radio R. Tiene una densidad de carga ρ uniforme, es decir, la densidad de carga es uniforme, de manera que tendrá una carga total Q. Concéntrica a ella hay una esfera hueca y además conductora, importante, es conductora, y además está descargada, cuyos radios interior y exterior pues son R1 y R2. ¿Qué tenemos que calcular? Pues el campo electrostático, el campo eléctrico en todas las regiones del espacio. Es decir, para hacer este tipo de problemas, como siempre os digo, es importante que vayamos distribuyendo o haciéndolo por zonas. La primera zona, donde vamos a elegir una distancia R, que va a ser menor que el radio, es decir, dentro de la esfera. Después, para la zona 2, lo vamos a calcular aquí en el hueco, entre la esfera y la esfera hueca, pues será para un valor de radio entre el radio de la esfera y el radio 1 de la hueca. Bien, la zona 3 dentro de la esfera hueca, esta parte de aquí, y la zona 4 fuera. Bien, pues vamos a empezar. Como siempre os digo, vamos a trabajar la zona 1 y la zona 2, y si os dais cuenta, prácticamente si vamos a hacer el campo de una esfera de densidad aislante, de densidad volumétrica constante, pues la vamos a hacer dentro y la vamos a hacer aquí fuera. Prácticamente esta primera parte, es decir, lo que sería la zona 1 y la zona 2, es prácticamente lo que hemos visto en el problema 10, con lo cual os aconsejo que miréis también el problema 10 para poder entender este tipo de problemas. Es decir, el problema 10 es un problema de aplicación directa de la teoría. ¿Vale? Bien, ¿cómo lo vamos a plantear? Pues vamos a aplicar Gauss, como bien tenéis en el problema 10. Tenemos una esfera que presenta simetría. En todo momento el campo es radial. El campo eléctrico va a ser radial. En el caso este es positivo. Si no nos dicen nada, pues la vamos a considerar positiva, con lo cual las líneas de campo vendrán hacia afuera, con lo cual será radial. Y la superficie gaussiana pues formará 0 grados con el vector campo, tal y como habéis podido ver en el problema 10, y ya os digo, os recomiendo de que le echéis un vistazo. Bien, en el problema 10 aplicamos Gauss, es decir, dentro de la esfera cogeríamos una superficie gaussiana y bueno, pues calcularíamos el flujo tanto por el valor de carga encerrada partido de epsilon sub 0, como por la definición de flujo de la integral de el producto escalar de E por diferencial de S. Igualando los dos flujos, al final obtenemos esta ecuación de aquí en función de la carga, que sería el valor del campo. Ya digo que lo que hacemos es aplicar Gauss, y para eso os remito, vuelvo a repetir, aunque sea un pesado, al problema 10. Bien, pues estas eran las conclusiones que sacábamos: el valor del campo, el módulo del campo, para dentro de una esfera maciza, aislante, con distribución de carga
con distribución de carga constante. ¿De acuerdo? Bien, como veis, pues depende directamente proporcional del valor de R. Es decir, iríamos, y depende directamente del valor de R. Si quisiéramos poner el valor de Q en función de la densidad volumétrica de carga, pues simplemente, como es constante, pues simplemente haciendo que sabemos que Q es la densidad por el volumen, y el volumen que estamos considerando es el volumen de la esfera. Con lo cual el volumen de la esfera es 4/3 de pi r cubo, r siendo r mayúscula el radio de la esfera. Si sustituimos este valor de Q por este valor de Q aquí, pues nos quedará esta expresión. Es decir, el valor del campo desde el punto de vista o como función de la densidad volumétrica que nos dan en el problema. Como veis, pues también depende del radio R, es directamente proporcional al valor es decir, a medida que aumenta R, es decir, a medida que nos vamos acercando a la superficie de la esfera, la E va aumentando. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto va a dar en la superficie? Pues en la superficie, como vimos también en el problema 10, de esta expresión de aquí, solo tendríamos que sustituir el valor de R minúscula, o sea, llevar la superficie gaussiana, llevarla hasta la superficie de la esfera. De manera que solo habría que sustituir el valor de R minúscula por el valor de R mayúscula del radio de la esfera, y nos saldría esta expresión de aquí. De manera que ya sabemos que la expresión de cuánto valdría el campo aplicando Gauss para dentro de la esfera y en la superficie de la esfera. Bien, si recordáis, lo estuvimos viéndolo en el problema 10, este de aquí sería la representación. Tenemos la esfera de radio R, bien, pues dentro el campo va aumentando linealmente, en función de R, en función de R va aumentando linealmente hasta que llegamos a la superficie. Y cuando llegamos a la superficie, pues este R minúscula será el radio total de la superficie gaussiana, con lo cual valdrá este valor de aquí. Bien, vamos a ver ahora la zona 2. La zona 2 sería fuera de la esfera y antes de llegar a la esfera hueca conductora que hay fuera. Bien, pues sería un problema de calcular cuánto valdría fuera de la esfera, calcular el campo fuera de la esfera, que también lo hemos visto en el problema 10. ¿Vale? Haríamos una superficie gaussiana aquí, fuera, en esta zona de aquí, de radio R minúscula, aplicaríamos Gauss y nos daría esta expresión de aquí. Ya vuelvo a repetir, en el problema 10 tenéis todo el cálculo para llegar a esta expresión. Si, al igual que en el apartado anterior, queremos poner la carga en función de la densidad volumétrica de carga, pues lo mismo de antes, ρ por el volumen será el volumen de la esfera, que será 4/3 de pi r cubo. Sustituyendo esta Q aquí, pues obtendremos esta expresión de aquí. Y si os dais cuenta, nos sale exactamente igual que en el caso del problema 10, donde el valor del campo fuera de la esfera, será inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, cosa que ya sabíamos. R cubo, R es el radio de la esfera, es constante, ρ es constante, epsilon sub 0 es constante, con lo cual dependerá de inversamente proporcional del cuadrado de la distancia, y es lo que tenemos aquí. Es decir, una vez que estamos en la superficie, a partir de la superficie el campo va disminuyendo a medida que nos vamos alejando. Aquí tendríamos la distancia de 2 veces el radio, pues este de aquí sería el valor del campo, y de manera r cuadrado inversamente proporcional a r cuadrado va disminuyendo el valor del campo, con lo cual la primera parte del problema no sería ni más ni menos que
hacer el problema 10, es decir, calcular cuánto valdría el campo dentro de la esfera, en la superficie y fuera de la esfera. Lo que nos añade ahora a este problema es que nos están poniendo aquí ahora un casquete que también nos han dicho que es conductor, que está descargado, y vamos a calcular cuánto valdría en la zona 3, cuánto valdría el campo aquí, es decir, entre R1 y R2, aquí dentro. Bien, como es aislante, perdón, como es conductor, no aislante, perdonadme, me he equivocado, como es aislante, es conductor, otra vez iba a decir aislante, como es conductor, está claro que aquí habrá equilibrio electrostático. Si hay equilibrio electrostático, como conductor que es, el campo dentro de los conductores, de un conductor, vale cero. ¿Por qué vale cero? Pues precisamente porque la carga encerrada que habrá aquí dentro, si hiciéramos, aplicáramos Gauss e hiciéramos aquí una superficie gaussiana de radio R minúscula que estuviese comprendida dentro, al aplicar Gauss, la carga encerrada dentro de un conductor es cero, con lo cual el campo sería cero. De manera que dentro el campo sería cero. ¿Sí? Es decir, entre R1 y R2 sería cero. Y aquí lo tenéis perfectamente determinado en la gráfica. Es decir, si no estuviese el casquete este, no estuviese esta esfera hueca y además conductora, pues dentro de la esfera que tiene la carga, el campo sería proporcional a la distancia al radio, es decir, a medida que nos vamos acercando a la superficie de la esfera, aumenta, y luego iría por fuera de la esfera, iría disminuyendo en función del cuadrado de la distancia, del cuadrado del radio que vamos cogiendo de esa superficie gaussiana. Y sería este trozo de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que al estar aquí, pues la esfera hueca, que además es conductora y está descargada, pues justamente cuando llega aquí a la superficie, el campo se hace cero y permanece cero hasta la superficie externa, digamos, de la esfera. Y a partir de ahí, pues otra vez empieza a descender, como vamos a ver ahora en el apartado 4. Si os dais cuenta, lo que hace esta esfera conductora, ni más ni menos, es presentar aquí una discontinuidad en el valor del campo, donde dentro de esa esfera, entre el radio R1 y R2, no existe campo. Bien, pues vamos a verlo en la zona 4. Para la zona 4, que sería una distancia R superior a R2, es decir, por fuera, pues sabemos que el valor por fuera lo tenemos calculado, haríamos una superficie gaussiana, problema 10, haríamos una superficie gaussiana por fuera. La carga encerrada sería la carga que hay aquí dentro. ¿Sí? ¿Por qué sería la carga que hay aquí dentro? Pues muy sencillo, la carga total que se vería sería la Q de la esfera interna más la Q del metal interno más la Q externa. Sabemos que este material es conductor, hay equilibrio electrostático, con lo cual la Q del metal interno será A menos Q de el metal de la zona externa. Es decir, si esto es positivo, aquí se quedarán las cargas negativas en esta superficie, se quedarán las cargas negativas, y aquí se quedarán las cargas positivas, con lo cual la Q interna y la Q externa son iguales y de sentido contrario. Si estos son iguales, pues esto más menos esto es cero, con lo cual nos quedará que la carga total es
la Q de la esfera interna. Con lo cual, cuando aplicamos aquí Gauss, estamos aplicando aquí Gauss, pues la carga encerrada será la carga de la esfera, la carga total de la esfera. ¿De acuerdo? Con lo cual, como la Q total es la de la esfera, pues la Q total será ρ por 4/3 de pi r cubo. Sustituyendo el valor de la carga total, sustituyéndola aquí, nos quedará la misma expresión que hemos visto antes cuando estaba aquí, cuando estaba en el hueco que hay entre las dos esferas. ¿Sí? Es decir, será inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, con lo cual, tal y como estaba comentando, a partir de aquí empezará otra vez a caer el valor del campo en función del cuadrado de la distancia de manera inversamente proporcional. Concluyendo, si tenemos una esfera que está cargada con una densidad de carga constante, esta esfera es aislante, si esta esfera es aislante, pues dentro de la esfera el campo irá aumentando a medida que nos vamos acercando a la superficie. Aquí lo tenemos, en función directamente proporcional a la R, hasta que llega a la superficie. Cuando llega a la superficie, en el hueco que hay entre las dos esferas, irá disminuyendo en función del cuadrado de la distancia. ¿Sí? Cuando entra en la zona de la esfera hueca, descargada y además conductora, el campo se hace cero. Durante todo el espesor que tiene esa esfera hueca, el campo es cero, hasta que llega aquí a la superficie, y a partir de la superficie, con la misma pendiente, por decirlo de alguna manera, que va disminuyendo en función del r cuadrado, pues vuelve a disminuir el campo en función del cuadrado de la distancia que vamos teniendo de la esfera. ¿Ok? Entonces, si os dais cuenta, la única diferencia que hay entre este problema y el problema 10 es que le ponemos la esfera hueca, conductora, perdón, y realmente lo que estamos es provocando una discontinuidad en el valor del campo, justamente en la zona conductora. ¿Sí? ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ajá. A ver. Bien, veo que me estabais preguntando. Efectivamente, ¿qué pasaría? Me están preguntando por el chat. ¿Qué pasaría si esta esfera, en vez de ser me estáis preguntando por esta esfera, sí, si la esfera está hueca, en vez de ser conductora, fuese aislante? Bueno, pues si fuese aislante, sí habría campo aquí dentro, ¿verdad? Sí habría campo aquí dentro, de lo cual, si hubiese campo aquí dentro, pues en el apartado este apartado de aquí sí habría campo, con lo cual, si pusiéramos aquí dentro una superficie gaussiana, tendríamos que ver la Q encerrada, y la Q encerrada sería toda la Q de la esfera, ¿verdad? Es decir, no habría esta descontinuidad, no existiría. Esta descontinuidad de aquí no existiría. ¿Quién provoca esa descontinuidad? Pues esa descontinuidad, quien la está provocando es esta esfera hueca, que es conductora. Si fuese aislante, no existiría
esta discontinuidad. También, si esta esfera de aquí, en vez de ser aislante, fuese conductora, estaría acá claro que esta zona de aquí no existiría, puesto que al ser conductora tendría equilibrio electrostático y toda la carga estaría en la superficie, con lo cual la carga encerrada al hacer Gauss dentro de la esfera sería cero. Este tramo de aquí no ocurriría, tal y como vimos, creo que era el problema 9, que era el cálculo del campo eléctrico de una esfera que fuese conductora. ¿Vale? ¿Sí? Queda claro, ¿verdad? Exacto. Bien. Pues, ¿hay alguna pregunta más? Si no hay alguna pregunta más, pasamos al siguiente problema de examen. Venga, más preguntas, chicos.